Buenos días a todos. Buenos días, doctor. Bueno, vamos a continuar con el tema del sistema linfático de cabeza y cuello. Nos quedamos precisamente en esto, en los nódulos. Vimos los conductos colectores, el conducto torácico y la vena linfática derecha. Ahora nos toca ver otro tema que tiene mucha importancia para clínica. Ya ven que les explicaba que los nódulos, el sistema linfático, son conductos completamente independientes del sistema circulatorio. Y estos a su vez en su recorrido van a presentar unos abultamientos, ¿sí? ¿Qué son? Vienen siendo los nódulos linfáticos, vienen siendo como los retenes que luego a veces encontramos en la carretera, ¿sí? Son los retenes del cuerpo, por así decirlo, donde están llenos de esos nódulos de células linfáticas, de células de leucocitos, básicamente. Los nódulos o ganglios son estructuras ovaladas o reniformes. Encapsuladas, forman parte estructural del sistema linfático y funcional del sistema inmune. Se ubican a lo largo del trayecto de los vasos linfáticos formando cadenas o racimos. De forma interna, los ganglios están formados por una serie de... Permítanme que se están uniendo, compañeros. Internamente están compuestos de trabéculas fibrosas, por los cuales fluye linfa, un líquido transparente que recorre los vasos linfáticos procedentes de la sangre, cuya función principal es la de funcionar como intermediario en los cambios nutritivos entre tejidos y sangre. En los ganglios encontramos con un nódulo que actúa como barrera para las infecciones. Esto es la importancia clínica para nosotros. Los principales ganglios linfáticos que están en relación con el sistema estomatognático es el submandibular, los ganglios submandibulares. Si hay alguna infección bucodental, casi siempre se infartan, ¿sí? Se tornan dolorosos los ganglios submandibulares. ¿Ok? De hecho, como vamos a ver más adelante, cuando veamos regiones, van a ver que en estos ganglios drena casi todo lo de la linfa de la cabeza. Actúa como un filtro capaz de destruir tanto las toxinas como los microorganismos. Esta es la importancia clínica. Ahora, una aclaración importante que creo que no viene aquí en la presentación es de que no toda infección bucodental va a provocar que se infarte. Es decir, si tienen una caries, no se va a infartar el ganglio. Si tienen una necrosis, no se va a infartar el ganglio. Se infarta el ganglio cuando la infección ha llegado al hueso o está afectando el periósteo. Ahí es cuando se va a infartar los ganglios linfáticos submandibulares o los que están en relación con la boca. ¿Ok? Sí. Muy bien. En el momento en que se presenta una infección, los ganglios pueden llegar a aumentar de tamaño y tornarse dolorosos. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando tenemos una inflamación o infección en la garganta. No sé, yo creo que a alguno de ustedes les ha pasado, que en muchos casos ocasionan inflamación de los ganglios situados en el cuello. A la inflamación de los ganglios linfáticos se le conoce con el nombre de linfoadenopatía. ¿Sí? Atención con esto. Linfoadenopatía. Básicamente cuando el ganglio linfático aumenta de tamaño, se torna doloroso y otra particularidad es de que se puede desplazar. Eso es linfoadenopatía. No es lo mismo, por ejemplo, con la linfoadenomegalia. Apúntenlo porque esto es muy importante y creo que es pregunta de examen. Linfoadenopatía y linfoadenomegalia. Linfoadenomegalia es cuando los ganglios linfáticos están afectados pero por células cancerígenas y no se comporta igual. Lo único que tienen en común es que las dos aumentan de tamaño. Pero a diferencia de la linfoadenopatía, la linfoadenomegalia no duele y los ganglios están fijos.
¿Ok? Esa es la principal característica. ¿Sí? Si ven una bola en la boca, si ven una lesión fea por ahí, pues busquen los ganglios. ¿Sí? Probablemente sea cáncer. ¿Sí? Y no cometan el error que, y luego a veces doctores, ya me tocó ver un error garrafal de un doctor, ¿sí? Precisamente con mi suegro, y les metí un sustote a mi esposa y a mi suegra. Él padeció COVID y traía linfadenomegalia. Sí, tenía toda la cadena yugular interna infartada. Tenía los ganglios todos hinchados. ¿Sí? Y este pendejo, porque no se lo puede decir de otra forma, ya le andaba diciendo que era cáncer. ¿Sí? O sea, nada más de verlo. Y no, era COVID. ¿Sí? O sea, ver. ¿Sí? La importancia de conocer la diferencia entre linfadenopatía y linfadenomegalia. ¿Ok? Y era médico internista, o sea, se supone que son médicos acá bien estudiados y bien picudos para la clínica. Pues no cometió ese error. ¿Sí? Ya, ¿cómo se atreve a decir un diagnóstico tan delicado, ¿sí? Sin siquiera saber esta pequeña diferencia? ¿Ok? Entonces, que no les pase a ustedes. Linfadenopatía, el ganglio aumenta de tamaño, duele y se desplaza. Linfadenomegalia, el ganglio aumenta de tamaño, no se desplaza y no duele. ¿Sí? Además de que generalmente he visto, bueno, una vez sí me tocó, cuando hice el servicio en el Hospital Hidalgo, sí me tocó ver un señor que no, o sea, todo esto lo tenía infartado. Es muy característico la linfadenomegalia. Aumentan generalmente más de tamaño. Sí, sí, incluso hasta se notan a simple vista, o sea, se ven las bolitas, como si trajera un collar incrustado aquí, debajo de la piel. Es muy curioso cómo se ve. ¿Sí? Los nódulos se encuentran siempre alrededor de los grandes vasos. ¿Sí? Recuerden que tiene una íntima relación, sobre todo con las venas. ¿Ok? Los nódulos linfáticos de cabeza y cuello se reparten en los siguientes grupos. Grupo superior, este es el que a nosotros nos interesa y es el que a nosotros nos va a tocar ver. Dispuesto a modo de collar en la unión de la cabeza y cuello. Todo esto, aquí, aquí y hasta acá, hasta la protuberancia occipital externa. Se trata del círculo de nódulos linfáticos pericervicales. Tenemos el grupo yugular anterior o cervical anterior superficial, grupo cervical lateral superficial o de la yugular externa, grupo cervical lateral profundo o yugular interno, situado a cada lado a lo largo del paquete vascular nervioso del cuello. Y grupo cervical anterior profundo, yuxta visceral, es decir, el que está paralelo a las vísceras del cuello, a la laringe, faringe, ¿sí? Principalmente. Ok, grupo superior, ¿cuáles son? El círculo de nódulos linfáticos pericervical comprende a cada lado 5 grupos de nódulos secundarios que se escalonan de posterior a anterior en el siguiente modo. Ganglios occipitales, obviamente se van a encontrar acá atrás. Cerca de la inserción del músculo esternocleidomastoideo se pueden encontrar además ganglios por debajo del músculo esplenio. Estos nódulos reciben vasos linfáticos de la porción occipital del cuero cabelludo y parte superficial y profunda de nuca. Es decir, estos ganglios se van a infartar cuando tengamos una herida o una infección en esta zona. ¿Sí? Ahí pues se van a infartar esos ganglios. Ganglios mastoideos, pues yo creo que ya se imaginan dónde están, ¿no? En relación con la apófisis mastoides y pues va a estar los conductos aferentes provienen de la oreja, conducto auditivo externo y porción temporal del cuero cabelludo. ¿Ok? Ganglios parotidios, como su nombre hace referencia, se encuentran en la región parotidia. La región parotidia está entre lo que es la apófisis mastoides y el borde posterior de la rama mandibular. Este pequeño canal, pequeño surco, esa es la región parotidia, que parece ser muy pequeña, pero se extiende a profundidad. Se puede subdividir en suprafaciales, subfaciales y profundos.
Algunos son preauriculares, es decir, se puede infartar una bolita aquí, ¿sí? Incluso una vez a mí se me infartó estando en la universidad, así como ustedes. eh, Sentía una bolita, ahorita ya no la siento, pero sí duré bastante tiempo con la bolita aquí. Y pues le pregunté a uno de mis maestros y pues me dijo que era el menisco interarticular. Ah, no manches, no. Y yo le creí inocentemente que era el menisco interarticular. ¿Sí? Pero no, ya después cuando estudié más a profundidad anatomía, pues me di cuenta que más bien era un ganglio preauricular, ¿sí? Este de aquí. ¿Y por qué lo traía? Pues no sé, nunca supe. A lo mejor traía una infección de oído ahí muy sorda y pues no, nunca me di cuenta. Sus afluentes son vasos de la región temporal, frontal del cuero cabelludo, párpados. Vean, esto es algo muy curioso. Hasta de los párpados, vean, vienen de aquí y terminan acá. Esto lo vamos a volver a ver cuando veamos las regiones. Yo creo que cuando regresemos de vacaciones vamos a empezar con este tema. Hoy habremos empezado. Raíz de la nariz, oído externo, oído medio, parótida y mucosa de cavidades nasales. Grupo submandibular, el más importante, el que casi siempre se afecta. ¿Sí? De 3 a 6 a cada lado son subfaciales y se sitúan a lo largo del borde inferior de la mandíbula. Pueden disponerse por delante o atrás de la glándula submandibular, en cuyo caso reciben el nombre preglandular o retroglandular. También pueden estar delante o por detrás de la vena facial y se les denomina prevascular o retrovascular respectivamente. Les voy a comentar bueno, antes de comentarles la anécdota. Grupo facial son inconstantes, estos se pueden presentar o no. Siguen el trayecto de los vasos faciales, es decir, de aquí, del canto interno del ojo, hasta acá. Son tributarios o son dependencia de los grupos submandibular. Ambos grupos anteriores reciben vasos linfáticos de parte media de párpados, nariz, mejilla, labios, encías y suelo de boca. Este es el principal, es el importante para nosotros. Ahora la anécdota. En una ocasión una doctora, mi socia, me remitió a una pacientita para que le hiciera una endodoncia en un molar inferior. ¿Sí? Y ya, ok, pues le hice la endodoncia y todo bien. Y ya, tan. Y después, esa misma paciente me habla diciéndome, doctor, eh, me está doliendo la endodoncia que me hizo. Ah, ok, bueno, pues véngase, la revisamos y vemos qué está pasando. Sí, pero ella asumía que era la endodoncia que le había hecho. Ok, está bien. A todo mundo le puede pasar, ¿no? Eso es algo de la medicina. No hay nada seguro, no hay control absoluto de todo y es algo que a los pacientes se lo tienen que hacer entender. ¿Sí? Pues ni los coches te garantizan que arreglándolo las veces que sea, pues va a quedar bien. Sí, pues mucho menos nosotros. Pero bueno, y llegó la paciente, la revisé, le tomé radiografía y le digo, no, todo está bien. ¿Sí? Lo que pasa es que ella tenía infartado un ganglio facial. Exactamente lo tenía aquí, exactamente por fuera de donde yo le había hecho la endodoncia. ¿Sí? Entonces, yo le dije, no, señora, fíjese que es la endodoncia, la muela de la endodoncia está bien. Lo que usted trae es un ganglio facial infartado, ¿sí? Porque sí, luego se sentía, ¿no? O sea, digo, aquí le molesta y se sentía la pelotita y cómo bailaba. ¿Sí? Era un nódulo linfático. Sí, no, sí, pues sí es ahí. Y entonces me decía, entonces, ¿qué es? Porque ella luego asumía que era esa. Le digo, no, es una muela de arriba que le habían hecho endodoncia y ya estaba dando problema. Pero esa infección estaba drenando por los vasos linfáticos faciales y aquí estaba el retén y ahí estaba conteniendo las bacterias. Sí, fíjense qué importante. Es conocer la anatomía y sobre todo la clínica. Porque, ¿qué hubiera pasado si, no sé, si no hubiera sabido esto?
Digo, ay, cabrón, pues no sé, le saco la muela o le hago apicectomía, siendo que la del problema no era esta muela, estaba acá arriba. Sí, y de esa no se quejaba, o sea, esa muela ni siquiera le dolía, pero sí estaba echando pus. Sí, incluso hasta tuve que agarrar un espejo. Mire, señora, el problema está acá arriba. Sí, mire, y le toco ahí, le molesta. No, pues sí. Sí, y hasta le mostré, mire, le está brotando pus. ¿Sí? Pues tratamiento, pues había que repetir la endodoncia, pues hacer apicectomía o de plano quitar la muela de arriba, ¿sí? Que era la que le estaba provocando. La molestia le estaba sintiendo ella aquí, el ganglio, no tanto la muela. ¿Ok? Entonces, para que tengan cuidado. Sí, porque Doctor, ella ya asumía, ¿no? O sea, ya me estaba reclamando. doctor, perdón que lo interrumpo, pero el dolor estaba, o sea, dolía tanto el ganglio como la muela. No, nada más dolía el ganglio. Pero como estaba pegadito a la muela de la endodoncia que yo le hice, ella por eso asumía que era la muela. No, nada más le dolía el ganglio, porque ni la muela de arriba le dolía. Ni siquiera lo había asumido que la del problema era la de arriba, el primer molar superior. Pero sí le dolía el primer molar superior. No le dolía, ninguno de los dos. Y No le, luego, no le dolía porque la pus estaba drenando. Sí, generalmente cuando duele es cuando no hay una vía de escape de la pus. Se colecciona la pus en el hueso y es cuando duele, sobre todo al masticar. Sí, pero como tenía una pequeña fístula, por ahí drenaba la pus y pues no sentía dolor. Pero como estaba afectando el periósteo, por eso le estaba doliendo el ganglio. ok, ok. Gracias, doctor. ¿Sí? ¿Ok? Y eso le puede pasar a ustedes. ¿Sí? Entonces, aguas. Pónganse bien picudos con esto, porque si no, pues, ay Dios, ¿ahora qué hago? ¿Ok? Muy bien. Por último, el grupo submentoniano, como su nombre lo dice, pues lo vamos a encontrar aquí. Sencillo, ¿no? Dichos nódulos se encuentran en el espacio comprendido entre los vientres anteriores de los músculos digástricos. Pueden ser o suprafaciales. Ya vamos a ver lo que son las fascias. Básicamente son envolturas de cada una de las estructuras que encontramos en el cuello. Básicamente es eso. Reciben vasos linfáticos del mentón, labio inferior, mejillas, parte media del encía inferior, piso de boca y vértice de la lengua. Pues tiene sentido, ¿no? Sigamos. Y aquí están la cadena linfática paracervical, no, pericervical, perdón. Estos serían los occipitales, estos serían los mastoideos, aquí estarían los parotidios, ya sean profundos o superficiales, los submandibulares y los faciales. Ahí, la anécdota que les cuento, tenía infartado ahí. ¿Sí? Y los submentonianos. ¿Sí? Apréndanse este sí ocupo que se lo aprendan. ¿Sí? Esto sí lo van a ver en clínica. Probablemente lo vuelvan a ver con la doctora Sara Montaño, ¿sí? Es la maestra de patología, les va a tocar el próximo semestre. Y me van a extrañar porque es a la misma hora que yo doy mi clase. ¿Sí? Ya van a ver, a lo mejor ya les toca presencial con ella. Bueno, ya van a saber de qué hablo. Occipitales, mastoideos, parotidios, submandibulares, faciales y submentonianos. ¿Ok? Sencillos, ¿no? Y ahorita vamos a ver Doctor, estos de acá. Mande. ¿es normal que también se inflamen cuando alguien está enfermo de gripa o algo Sí, así? sí, sí, también. Sí, de hecho es muy común. Sí, o sea, ya sea infección viral o bacteriana, sí, va a infartar los Mm, ganglios. Sí, ok. ¿sale? Ok, ahora los del cuello. Esto lo voy a dar rápido porque pues como que no tiene mucho caso.
Grupo yugular anterior o cervical anterior superficial. Aquí, van a estar aquí. Justo por debajo de la piel, ahí los vamos a hallar. Con este nombre se designan algunos pequeños nódulos linfáticos situados a lo largo de los vasos linfáticos que acompañan la vena yugular anterior. Pues tiene sentido, por eso se ha de llamar así, ¿no? Los nódulos y estos vasos linfáticos forman una vía yugular anterior que desemboca en la base del cuello, en los nódulos linfáticos yugulares internos o en los transversos del cuello. Ok. Grupo cervical lateral superficial o yugular externo, pues obviamente los que van a estar en relación con la vena yugular externa. Consta de 1 a 4 pequeños nódulos linfáticos que pueden escalonarse de superior a inferior, desde los nódulos linfáticos parotídeos inferiores hasta la mitad del músculo esternocleidomastoideo. Se sitúan a lo largo de un vaso linfático satélite de la vena yugular externa. Por eso se llama así, ¿no? Que une los nódulos linfáticos parotídeos a los nódulos linfáticos yugulares internos o transversos del cuello. Lateral profundo o yugular interno. Este a su vez se subdivide en 3 cadenas. Cadena yugular interna, que van en relación con la vena yugular, obviamente. Recibe linfa de toda la parte inferior de la cabeza y cuello. Son de destacar los nódulos yugulodigástricos, como su nombre lo indica, va a estar en relación con el músculo digástrico. Y el yúgulo homoyoideo, como su nombre lo indica, va a estar cerca del músculo homoyoideo. Es muy fácil identificar estos dos, son voluminosos. Cadena del nervio accesorio o espinal. Acompaña el ramo lateral de este nervio y penetra con este profundamente el músculo trapecio. No sé si esto lo hayan visto, pero el par craneal accesorio inerva el músculo esternocleidomastoideo y el trapecio. Reciben linfa de los nódulos occipitales y mastoideos. Ok. Y la transversa del cuello se ubica a lo largo de la arteria transversa del cuello, que es una rama de la arteria subclavia. Y los cervicales profundos comprenden 4 grupos. Los retrofaringios laterales, como su nombre lo indica, se ubica por delante de los músculos prevertebrales, sobre la cara externa de los músculos faringios. Reciben vasos de cavidades nasales, trompa auditiva y nasofaringe. Nódulos prelaringios situados anteriormente a la membrana cricotiroidea. Nódulos pretraqueales, a los que van a parar los vasos linfáticos de la glándula tiroides y de la tráquea. Están relacionados por medio de sus eferentes con los nódulos linfáticos paratraqueales o con los nódulos linfáticos yugulares internos. Ok. Y los paratraqueales drenan vasos de laringe, tráquea, esófago y glándula tiroides. Ok. Bueno, creo que no tiene nada de complicado. Aquí lo tenemos. Esta es la cadena en relación con el nervio accesorio. ¿Sí? Aquí no se ven los del yugular externa porque aquí han disecado lo que es el músculo esternocleidomastoideo. ¿Sí? Esta es la cadena linfática profunda o yugular interna. ¿Sí? Y destacan 2, el yúgulo digástrico y el yúgulo homoyoideo. ¿Ok? Esta es la cadena linfática yugular anterior o anterior superficial. ¿Sí? Es lo que podemos ver aquí. Y el pericervical, que es al que a nosotros nos interesa, occipitales, mastoideos, parotídeos, todos estos, submandibulares, aquí, faciales y submentonianos. ¿Ok? Estos son los, igual cadena yugular cervical lateral o yugular interna, los retrofaringios, ¿sí? Otra vez, la yugular interna. De los otros nódulos casi no hay imágenes, ¿sí? El ganglio yugulodigástrico y el yúgulo homoyoideo. Ay, nunca había escuchado campanadas a esta hora. Ok, ¿alguna duda? Sencillos, ¿no?
Si se saben los vasos, pues se van a aprender las cadenas linfáticas. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Parece ser que está sencillo. Ojalá y así sea todo el tiempo. Pues sí está sencillo. Nada más es cuestión de que lo vuelvan a leer y lo vuelvan a leer y lo vuelvan a leer para que no se les olvide. Okay. Muy bien, entonces vamos a seguir con el siguiente tema, el tema que a muchos se les complica, ¿sí? Incluso compañeros de semestres más arriba me piden que les diga cuándo voy a dar esta clase para conectarse y en presencial se vuelven a meter, ¿sí? Ahí varias veces me ha pasado, ¿sí? Porque es de lo que van a estar viendo constantemente. Se los van a estar preguntando, pues obviamente el siguiente semestre en anestesiología lo van a volver a ver, ¿sí? Pero aún así, pues quieren repasarlo conmigo, lo van a volver a ver en exodoncia, en cirugía, ¿sí? Es un tema que, pues obviamente tienen que dominar. Y de anatomía, pues es lo que más práctica clínica le van a dar. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con pares craneales, nos queda media hora, vamos a dar la introducción. Ok, pares craneales ya los conocen. Creo que estas presentaciones no se las he enviado, ahorita se las envío. Creo que se las he enviado este sistema linfático. Ok. Voy a hacer una pequeña introducción a los pares craneales. Y vamos a ver estos juntos, rápido, no tiene mucho caso profundizar en estos. Par craneal 1, el 2, el 3, 4 y 6. Estos siempre los he dado juntos. ¿Sí? Y ya después venimos con el mero bueno, el trigémino. ¿Sí? El trigémino lo doy en 3 clases. ¿Sí? Es muy extenso. ¿Ok? Muy bien. Esto ya se lo saben, o quiero pensar que ya lo dominan. Ya se saben los pares craneales, ¿verdad? Par craneal 1 o nervio olfatorio, el 2 el óptico, el 3 el motor ocular común, el 4 el troclearo patético, el 5 el trigémino, nuestro mero mole, el 6 el motor ocular externo o abducens, el 7 el facial, el 8 auditivo, vestíbulo coclear o estatoacústico, recibe estos 3 nombres, el 9 el glosofaringio, el 10 el vago neumogástrico, el 11 el accesorio o espinal, ya les voy a explicar por qué se llama así, accesorio o espinal, y el 12º el hipogloso. Esto ya lo deben de saber, ¿no? Ya llevaron un curso de neuro, lo debieron haber visto ahí con... ¿Quién les dio, Franco? ¿Sí? Ok, ya lo Sí. debieron haber visto con Franco, y con él vieron, pues, origen. Estoy en lo correcto, ¿no? Origen real, origen aparente, ¿sí? No vieron con él distribución, ¿verdad? O sea, sí, porque la distribución la ven conmigo. ¿Ok? Muy bien. Los nervios craneales desde el punto de vista fisiológico se dividen en 3 categorías. Nervios sensitivos o sensoriales reciben exclusivamente información sensorial y de este grupo pertenece el par craneal 1, 2 y 8. ¿Sí? Nervios motores contienen exclusivamente fibras eferentes somáticas. Yo creo que sí recuerdan los tipos de fibras. ¿Sí se acuerdan? Aferentes, eferentes, somáticas, viscerales. ¿Sí o no? Como que medio se acuerdan. ¿O no? Dije, yo nomás estudié para pasar, doctor, porque no creí que lo fuera a volver a ver. Ya se me olvidó. Ok. De este grupo pertenecen el 3, el 4, el 6, el 11 y 12. ¿Sí? Exclusivamente motores. Y nervios mixtos, que son los latosos. Y precisamente a este grupo pertenece nuestro mero mole, el trigémino.
Este tipo de nervios presentan de 2 o hasta 5 tipos de fibras funcionales aferentes y eferentes. Aquí pertenecen el trigémino, facial, glosofaringio y el neumogástrico. Ahora, déjenles explico esto, porque esto es bien complicado, ¿eh? O sea, de comprender. Antes de continuar, pues les voy a hacer un garabato. Ok. Tenemos 3 tipos de fibras, 1, 2 y 3. Tenemos los sensoriales. Imagínense un cable, ¿sí? Si alguno de ustedes llevó en secundaria taller de electrónica, de electromecánica, electricidad o algo así, pues alguna vez han visto un cable, ¿no? O incluso en su casa, cuando hacen la instalación eléctrica. Todo el mundo ha visto un cable, ¿no? Si recuerdan, bueno, a lo mejor y no. Creo que los únicos que recordamos eso vamos a ser mi carnal y yo. Pero si recuerdan antes los cables de tele, donde nada más tenían un solo alambre. Sí lo llegaron antes de que hicieran el apagón analógico, ¿sí los llegaron a ver? Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Pues hagan de cuenta que ese tipo de fibras tienen estos dos, los sensoriales y motores. Es decir, tenemos el cable, tenemos la envoltura y solamente tiene un alambre. Igual los motores, exclusivamente motores, es la envoltura y en medio solamente tiene un tipo de cable. ¿Me explico? Solamente uno, un tipo de fibra. Obviamente este va a ser sensorial y este va a ser motor. ¿Sí me explico? Ahora, los mixtos, que son los complicados, tenemos un cable, ¿sí? Y dentro vamos a tener varios alambres, por así decirlos. 3 o hasta 4 o hasta 5. Por ejemplo, el trigémino tiene fibras motoras y tiene fibras sensitivas generales, nada más. El glosofaringio tiene fibras motoras, tiene fibras sensitivas especiales y tiene fibras parasimpáticas. ¿Sí? Este sería el par craneal 9, el glosofaringio. Este sería el trigémino. El facial también tiene 3 fibras, motoras, sensitivas, especiales. No tiene más, y parasimpáticas. El facial tendría 4. ¿Sí me explico? Es decir, en un solo conducto va a haber diferentes tipos de fibras. ¿Sí me explico? El más complejo es el vago. Tiene creo que hasta 5 tipos de fibras. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene fibras motoras, somáticas, tiene fibras motoras viscerales, tiene fibras sensitivas generales, tiene fibras sensitivas especiales, sensitivas viscerales. Tiene un montón de fibras el vago. ¿Sí? Es el más complejo de todos. ¿Sí? ¿Sí me explico con esto? Los Sí, distintos tipos de fibras. ¿Sí? ¿Hay alguien que no le quede claro? ¿No? Bueno, entonces sigamos. Ok. Ahora, aquí está. De una forma muy general, el territorio de los pares craneales. ¿No? Esto ya más o menos lo saben. ¿Sí? Aquí conmigo pues van a ver qué ramita llega a dónde, qué ramita llega a dónde, qué ramita y así. ¿Sí? Pero esto es de una forma muy general para comprender los pares craneales. Ahora, esto. Los tipos de fibras. Esto lo vieron en neuro. Estoy segurísimo. ¿Sí? Fibras ASG. Ok. ¿Qué es esto? ¿Sí se acuerdan? Aferentes, somáticas, generales. ¿Sí se acuerdan? Aferentes, somáticas, especiales. Aferentes viscerales generales. Aferentes viscerales especiales. Eferentes viscerales generales. ¿Cuál es la diferencia entre aferente y eferente? ¿Quién me puede decir? ¿A qué se Aferente refiere? va a ser lo que entra y eferente lo que sale. Así es. Aferente es lo que va a recibir del exterior del cuerpo hacia el sistema nervioso central.
y eferente de lo que sale del sistema nervioso central hacia afuera. ¿Sí? ¿Sí? Como lo dijo su compañera. Ahora, somático y visceral va a ser el territorio. Generalmente somático son los derivados de los pares craneales. Y visceral, pues son las vísceras, los órganos. Especial y general, pues bueno, es muy específico. General es para percibir dolor, temperatura, ¿sí? Y especiales, pues son sentidos especiales, como la visión, la audición, ¿sí? Equilibrio, olfacción, ¿sí? A eso se refiere. ¿Ok? Sistema visceral general, sistema nervioso autónomo, eferentes somáticos generales, músculos del cuerpo somáticos, al igual que los nervios espinales, y fibras EB, que son, esta sí se la tiene que aprender, las fibras EB son las que contiene el trigémino. Contiene estas dos, esta y esta. Aferentes somáticos generales y fibras EB, eferentes viscerales especiales. ¿Para qué? Para los músculos de los arcos faringios. ¿Ok? ¿Cuáles son los derivados de los arcos faringios? ¿Cuáles son los derivados del primer arco branquial? Ahorita, ay, otra vez, y dale con esa chingadera. Otra vez va a empezar a chingar con los derivados de los arcos branquiales. ¿Sí? ¿Cuáles son los derivados del primer arco branquial? ¿No? ¿Nadie? El trigémino, el massetero, el pterigoideo medial, lateral, digástrico, miloideo. Ajá, muy bien. ¿Digástrico, los dos vientres? No, creo que nada más el medio. ¿Nada más cuál? ¿El medio? Ah, no, el anterior. El anterior. Ay, 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 cabrón, ya me está hablando de otro músculo. Así es. ¿Y los derivados del segundo arco branquial? El nervio facial. Los faciales, así es. Sí, sí. ¿Qué músculos son derivados del segundo arco branquial? El estiloideo Ujú. y... No, no sé, profe. Músculo de la expresión facial Los músculos de la expresión facial, así es. y el vientre posterior del digástrico. Así es. Ok. El facial también tiene fibras EB. Ok. Muy bien. ¿Alguna duda con esto de las fibras? ¿No? Vamos a ver de cada uno de los pares craneales qué tipo de fibra tiene. Ahora, vamos a ver el primero, el nervio olfatorio. Origen aparente, borde inferior del bulbo olfatorio, sencillo. Origen real, atención con esto porque esto también cambia mucho la descripción según el autor. Hablando de origen real, si tiene fibras, obviamente se tiene que dividir primero en fibras. O sea, ¿dónde se originan las fibras eferentes y dónde se originan las fibras aferentes? Si las fibras aferentes van del exterior hacia el sistema nervioso central, aquí esta descripción tiene sentido. Células olfatorias de la mucosa pituitaria, es decir, la mucosa que recubre las fosas, la parte más inferior, más superior, perdón, de las fosas nasales. ¿Sí? Porque son fibras aferentes que recogen información y la llevan al cerebro. ¿Me explico? Si fueran fibras eferentes, entonces su origen real serían los núcleos del sistema nervioso central. Porque van las fibras eferentes del sistema nervioso central hacia afuera. ¿Me explico? ¿Sí? Estas células están ubicadas en la porción superior de las paredes laterales y mediales de las cavidades nasales, desde la lámina cribosa hasta el borde inferior del cornete superior.
La zona sensorial de la mucosa de las cavidades nasales se denomina región olfatoria de la mucosa nasal. Ok. Componente funcional, es decir, ¿qué tipo de fibras tiene? Solamente tiene un tipo de fibra. Aferente visceral especial para el sentido del olfato. Es el único tipo de fibra que contiene el primer par craneal, el olfatorio. Trayecto y relaciones, pues bueno, como es muy cortito, pues no hay mucho de trayecto y relaciones. Los nervios olfatorios discurren profundos a la mucosa, adosados a la pared ósea, imprimiendo finos surcos, ascienden y convergen en la lámina cribosa, atravesándola y alcanzan la cara inferior del bulbo olfatorio. Signos de lesión, pues obviamente está la hiposmia, reducción de la capacidad de percibir olores, o la anosmia, que es la pérdida total de la percepción de olores, que ahorita está muy en boga, es trending topic, como dirían ustedes millennials, trending topic, por el cobicho. ¿Sí? Ya ven que es algo característico, se pierde el gusto y la olfacción. ¿Sí? Ya cuando llegan con el doctor diciendo que tienen signos tienen temperatura, tienen dolor, tienen cefalea, y ya cuando dicen que también no perciben ni gusto ni sabor, ya de plano ya los mandan a su casa. Dicen, no, tienes COVID. Ya nomás les hacen la prueba por puro compromiso, ¿no? Pero es algo característico de esta enfermedad. Estos dos últimos, la hiposmia y anosmia, son los signos más frecuentes de lesión. Las causas pueden ser diversas, desde una rinitis alérgica, infecciones, congestiones, hasta tumores o edemas que compriman los bulbos olfatorios. Sí, es un nervio que se afecta muy fácilmente. ¿Sí? Incluso hasta una simple gripita, la pura congestión, pues obviamente les va a provocar hiposmia o anosmia. ¿Sí? Ese es el término correcto. Hiposmia, anosmia. Así como en la pérdida del gusto sería disgeusia y ageusia, ¿sí? Cuando pierden esa capacidad de percibir sabor. Aquí lo tenemos, esta es una imagen de Gray, ya es una imagen viejita, aquí está un poquito exagerada el par craneal 1. En cadáver hay un cadáver que tiene un corte sagital, se ven bien bonitos estos pelitos. ¿Sí? Bueno, ya vamos a ver el nasociliar y el nasopalatino. ¿Sí? Nervio óptico, también uno que no voy a profundizar demasiado. Origen aparente, ángulo anterior del quiasma óptico. Origen real, capa de células ganglionares de la retina. ¿Sí? De su origen nacen fibras que convergen hacia el disco óptico, que se encuentra en el polo posterior del glóbulo ocular. Atraviesan la coroides y la esclerótica y constituyen en su emergencia del globo ocular un voluminoso cordón redondeado denominado nervio óptico propiamente dicho. Componente funcional, ¿qué tipo de fibras tiene? Tiene fibras aferentes somático especiales para el sentido de la visión, ¿sí? De la vista. Trayecto, dirección y relaciones, se desprende del globo ocular a 3 milímetros medialmente y a 1 milímetro inferiormente del polo posterior. De este punto se dirige hacia atrás y medial, atraviesa la órbita y el conducto óptico, penetra en la cavidad craneal y termina en el ángulo anterolateral del quiasma óptico. Obviamente va a atravesar el agujero óptico. Un detalle importante es que el nervio no es recto, presenta dos sinuosidades que previenen el estiramiento durante los movimientos oculares. ¿Ok? Pues tiene sentido, ¿no? Si estuviera recto, pues no podríamos mover los ojos. O el movimiento estaría muy limitado. Por eso tiene que ser sinuoso, ¿sí? Para que permita que se estire un poco. Y es gracias a esto que también he sabido de casos en donde en algunos pacientes el globo ocular se sale de la órbita y es posible volverlo a colocar. Y bueno, sí puede quedar una que otra secuela, pero en la mayoría de los casos pues les va bien. ¿Sí? Está en relación con la arteria oftálmica, que la rodea primero lateralmente y después por encima, con las venas oftálmicas, una superior y otra inferior. Ya lo habíamos mencionado esto. Se relaciona también con los nervios nasociliar, que viene del
oftálmico de 5-1, con el 3 y 4, perdón, 6, con el ganglio ciliar. En el sitio de unión del nervio con el quiasma lateralmente se relaciona con la arteria carótida interna. A este nivel, dicha arteria emite sus ramas terminales. Ok. Signos de lesión. Lesión parcial del nervio óptico. El término correcto es cotoma, pérdida de la visión en una parte del campo visual. Hemianopsia, pérdida de visión de la mitad del campo visual. Las causas pueden ser neuritis o intoxicaciones. Y la lesión total del nervio óptico produce amaurosis, es ceguera. Sí, ese es el término correcto, amaurosis. Puede ser homolateral y también va a haber ausencia de reflejo fotomotor. Se conserva la contracción de la pupila del ojo enfermo al iluminar el sano. ¿Sí? Esto es algo muy curioso. Es algo que también les voy a explicar más adelante. Esto tiene que ver con el tercer par craneal. ¿Sí? Causas: fractura de órbita o gliomas, es decir, neoplasias, tumores. ¿Ok? Aquí lo tenemos. ¿Sí? Aquí está muy recto, pero en realidad es un poquito más curvo. ¿Sí? Aquí está el agujero óptico. Esta es la arteria oftálmica, que si recuerdan cuando vimos ese tema, la rodea y la cruza oblicuamente. Otra imagen, nervio óptico, vean qué grueso es, a comparación, por ejemplo, del tercer par craneal, que es este. ¿Sí? ¿Por qué anda inestable el internet? Muy bien, ¿y cuánto nos queda? Yo creo que nada más vemos este y acabamos. El nervio oculomotor o motor ocular común tiene dos tipos de fibras. Fibras eferentes somáticas generales y fibras eferentes viscerales generales. ¿Sí? Origen real: las fibras eferentes somáticas generales provienen del núcleo motor principal y las fibras eferentes viscerales generales del núcleo parasimpático accesorio o de Edinger-Westphal. ¿Sí? Esto lo debieron haber visto, el neuro. Pero ¿por qué tiene dos tipos de fibras eferentes par craneal? ¿Quién recuerda sus clases de neuroanatomía? Para empezar, si tuvieron clases, ¿verdad? Digo, porque no sé si sea en virtual, sea igual, pero pues en presencial no tienen muchas clases con el doctor Franco. ¿Alguien recuerda por qué tiene dos tipos de fibras? ¿Por qué carajo tiene estas dos? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? ¿Ni idea? ¿Ni se imaginan? Ok. ¿Cuántos tipos de músculo hay en el organismo? Esa sí se la saben. Esa es sencillita. ¿Cuántos tipos de músculo hay? 3. 3. ¿Cuáles son? Esquelético, visceral Estriado y esquelético, Estriado, ajá. O esquelético, ajá. estriado esquelético, Ajá. estriado Cardíaco. y cardíaco. A ver, es más fácil. Estriado, liso y cardíaco. El estriado es donde lo vamos a encontrar. Pues el que esté en relación, como usted dijo, con el esqueleto, con los huesos, ¿no? ¿Y el liso? en las vísceras. En las vísceras. Y el cardíaco, pues en el corazón. ¿Sí? Ahora, vuelvo a preguntar, ¿por qué chingados este pinche par craneal tiene estos dos tipos de fibras? ¿Por qué será? Para el músculo liso del ojo.
Exacto, porque unas van al músculo estriado, estas, y estas van al músculo liso. Por eso tiene dos tipos de fibras eferentes para los distintos tipos de músculos. Estas van a los músculos extrínsecos del ojo. Recto superior, recto interno, recto inferior y oblicuo inferior. Y el elevador del párpado también inerva este par. ¿Sí? Y estas fibras van a inervar músculo liso del ojo. ¿Sí? Es por eso que en el par craneal anterior, chinga, pues ya no ves, pero de todos modos puedes contraer la pupila. ¿Por qué? Porque esto es territorio de este nervio. ¿Ya se fijaron? ¿Sí? Origen aparente, superficie de la cara interna de los pedúnculos cerebrales o mesencefálico, en su sitio llamado surco del motor ocular común. Ok, esto lo deben de saber mejor que ustedes, mejor que yo. Sí, yo nomás lo digo, pero no sé ni qué estoy diciendo. Eso no es lo mío. Eso lo que lo sepa Franco. ¿Sí? Muy bien. Componente funcional, nervio motor, fibras eferentes somáticas generales. Miren, aquí estaba la respuesta. Para los músculos extraoculares, excepto el recto externo y el oblicuo superior, porque este es del 6 y este es del 4. ¿Sí? Fibras eferentes viscerales generales motoras parasimpáticas para el músculo liso del ojo. ¿Okay? Trayecto y relaciones. Desde su origen aparente se dirige hacia adelante, pasa por la apófisis clinoides posterior, penetra el seno cavernoso, si se acuerdan de esto. ¿Sí? Siguiendo su pared lateral, donde se relaciona con el patético y el oftálmico, llega a la hendidura esfenoidal, cruza el anillo de Zinc e inmediatamente delante se divide en dos ramas. Una rama superior y una inferior. Ramo superior se subdivide en dos ramas, una para el músculo recto superior y otra para el músculo elevador del párpado. Y otro ramo inferior se subdivide en tres ramos, uno para el músculo recto inferior, otro para el músculo recto interno, medial y finalmente para el oblicuo inferior. Ok. Comunicaciones, esto es bien importante. Comunicaciones. Los nervios siempre se relacionan entre sí y tiene mucha importancia clínica. Por eso hay que conocer las relaciones del trigémino con otros nervios. Ya les voy a explicar por qué. ¿Con quién se comunica? Con el oftálmico y con el plexo simpático carotídeo interno. ¿Por qué? Porque si este nervio lleva información parasimpática, necesitamos su contraparte, la información simpática. ¿Ok? Signos de lesión, hipotonicidad o parálisis completa de los músculos que inerva. Por regla general se examinan de manera simultánea, que el paciente abra los ojos y solicitándole que siga con la mirada un objeto en desplazamiento delante de él. ¿Sí? Este es un examen muy sencillo y de hecho se los recomiendo que lo hagan. Ahorita todavía están muy chiquitos, bueno, algunos, casi siempre en todos los semestres siempre hay alguien que ya es papá o mamá, ¿sí? Si su hijo o en un futuro, si algún hijo se les llega a caer, que es muy común, hagan ese pequeño ejercicio para ver si no hay lesión más profunda, sino para que le corran al hospital. ¿Sí? Si el niño no es capaz de seguir con la mirada un objeto en movimiento, aguas. ¿Sí? Obviamente ustedes no son neuros ni oftalmólogos, pero esto es una pequeña prueba muy sencilla de hacer para ver qué tan serio es el problema. Se observará también trastornos de la inervación parasimpática del ojo, obviamente. Clínicamente se observa el ojo estar en posición inferior y en abducción, párpado caído, que se le conoce como ptosis, y marcada dilatación de la pupila, una midriasis, que puede ser uni o bilateral, porque precisamente si está dañado el par craneal 3, el paciente no va a poder contraer la pupila. Miosis, midriasis. ¿Ok?
Y si está afectado, pues no se va a poder contraer y la pupila va a quedar dilatada. Las causas pueden ser neoplasias, traumatismos, isquemia o compresión por aneurismas. Aquí lo tenemos, el tercer paracraneal. Ese es el núcleo principal. No, este es el núcleo principal, este ya es este es otro par, ¿verdad? Este es el núcleo principal del 3 y este sería el núcleo de Edinger-Westphal. ¿Sí? Esta línea punteada representa la inervación parasimpática. ¿Sí? Es algo que también vamos a volver a ver. No llega directamente a través de sus ramos al ojo. De aquí tiene que comunicarse con el ganglio ciliar y de ahí va a llegar al músculo liso del ojo. ¿Sí? Los ganglios del sistema nervioso, imagínense que son como distribuidores viales. Básicamente es eso. ¿Sí? Yo sé que el término, pero, ay, no, que sí, que hacen. ¿Cómo lo vieron con Franco? Que hacen el relevo de información, ¿no? Y algo así, sí, relevo de información. Sí, pues eso dice el doctor. Pero no, básicamente es un distribuidor vial, para que lo entiendan más fácil. ¿Sí? Esto lo vamos a volver a ver. ¿Ok? Cuando veamos sistema nervioso autónomo de la cabeza. ¿Ok? Bueno, y hasta aquí le dejamos. ¿Vale? El día de mañana continuamos con los siguientes pares y vamos a empezar a ver trigémino. ¿Alguna duda, pregunta? Todo bien, doctor. Muy bien. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan un bonito martes. Hasta luego. Hasta mañana. Gracias, Nos profe. vemos, profe, hasta Igualmente. luego. Hasta mañana. Adiós.